Hola hermanos, paz y bien. Quiero compartirles el día de hoy la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículos del 27 al 33. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando andaba Jesús por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos del pueblo, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Jesús le respondió: Yo también les haré una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos se hicieron este razonamiento: si decimos que del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no creyeron en él? Y como vamos a decir de los hombres, temían al pueblo, porque todos tenían a Juan como verdadero profeta. Y respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago todo esto. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hemos escuchado este texto tomado de San Marcos, como les comentaba, en el capítulo 11, versículos del 27 al 33. Nuestro Señor Jesucristo, junto con sus discípulos, se encuentra en el templo y, una vez más, como es sabido, tiene un choque fuerte con las autoridades religiosas de su tiempo. A lo largo de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, vamos a observar en los evangelios y nos vamos a dar cuenta de las recriminaciones y los reproches que Cristo Jesús les hace a las autoridades de su pueblo, de su tiempo, las autoridades religiosas, porque se habían quedado en el cumplimiento nada más de las normas religiosas. Solo se habían quedado en el cumplimiento de ritos, de purificaciones, ¿verdad? Cumplimiento de la ley. Y esto no es malo, pero lo que Jesús esperaba de ellos era de que profundizaran y aceptaran la venida del Mesías, aceptaran con todo su corazón y lo recibieran a Él. Pero por su soberbia y por el orgullo de estas autoridades religiosas, no pudieron recibir ni reconocer al Mesías, al Hijo de Dios, en el Verbo encarnado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, ¿por qué entonces en este pasaje del Evangelio las autoridades recriminan o lo cuestionan a nuestro Señor Jesucristo? Porque en versículos atrás de este mismo capítulo 11 del Evangelio de San Marcos, Jesús llegó y volcó todas las mesas de los vendedores y de los cambistas que se encontraban en el templo. Esto, como era de esperarse, provocó enojo en las autoridades del pueblo judío, a tal grado que hasta pensaron en matarle. ¿Por qué Jesús hace todo esto? Porque lo que Jesús quería era la purificación del templo. La purificación del templo, el templo es la casa de Dios, su Padre. Y Él les había dicho: ustedes han convertido la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Y hoy el Señor también nos exhorta a nosotros, ya que somos templo vivo del Espíritu Santo, porque hay que recordar, hermanos y hermanas, que todo bautizado es templo vivo del Espíritu Santo, porque desde el momento en que recibimos el bautismo, recibimos al Espíritu Santo. Por lo tanto, también hoy nosotros debemos de ponernos a pensar qué es aquello que me obstaculiza a mí para lograr obtener la purificación de mi templo, la purificación de mi alma, la purificación de mi mente, de mi espíritu, para elevarla a Dios. Hoy el Señor quiere de nosotros que no nos quedemos en ese sistema religioso nada más,
No es malo el sistema religioso, no es malo el cumplimiento, claro está, de los ritos, de los sacramentos, asistir a misa, la Eucaristía misma, todo nos eleva y nos invita a tener un encuentro personal y vivencial con Cristo. Y es eso lo que hoy nuestro Señor Jesucristo nos pide. Él quiere que tengamos un encuentro personal con Él y que no nos quedemos en la superficialidad en la cual estaban los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los letrados de ese tiempo, es decir, las autoridades religiosas. Hoy el Señor quiere que tengamos ese encuentro, porque a partir de ese encuentro, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas va a cambiar. Vamos a obtener un nuevo sabor, vamos a disfrutar de ese nuevo sabor en la Eucaristía, en los sacramentos. Vamos a abrir los ojos espirituales que los tenemos dormidos a causa quizás de las cosas mundanas que se nos han venido impregnando en nuestra vida y que nos están obstaculizando la mirada para ver a Cristo Jesús. Por lo tanto, una vez que nosotros nos dejemos acercar a Cristo, porque acuérdense, hermanos, que la fe también es una decisión. La fe no solamente es sentir bonito, la fe es decidir y decir, sí decido creer en Cristo y por lo tanto decido tener un encuentro con Él, para que Él sea mi luz, para que Él sea mi Señor, para que Él reine en mi vida y reine en mi hogar y en mi familia. Por lo tanto, entonces, hay que tener presente de que este encuentro con Jesucristo es urgente para que tu vida cambie, para que nuestra vida se transforme a la manera de Cristo. Los fariseos se habían quedado en la superficialidad del cumplimiento de las normas religiosas. Aparte de que nosotros tenemos que cumplir con las normas, ¿verdad?, de los ritos, lo más importante es ver que ahí está Cristo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guarde y que nos proteja y que nos ilumine. Porque así vamos a ser libres de poder recibir ese Espíritu que nos transforme. Y también para empezar a ver en el prójimo a Dios. Hacer el bien, comenzar a hacer luz, comenzar a ser sal de la tierra. ¿Cómo? A través de nuestras buenas obras, a través de esa actitud coherente con el Evangelio. Porque de nada me sirve ser cumplidor y ser hasta conocedor de las Escrituras si con mi actitud hago todo lo contrario, igual como le pasaba a las autoridades religiosas del tiempo de Cristo nuestro Señor. De tal manera que, aunque a ti te critiquen, aunque a ti te juzguen y te cuestionen y te pregunten con qué autoridad haces esto, si tú estás haciendo el bien, si tú le das la mano al necesitado, si tú le das de comer al hambriento, oras por los enfermos, oras por los difuntos, haces obras de caridad y eres otro Cristo, entonces vas por buen camino. Vas por buen camino. Vamos a ir por ese buen camino que Cristo quiere para nosotros. Que a la luz de esta palabra nos ayude el Señor a profundizar en esa inmensidad de su océano misericordioso para hacer sal y luz y no quedarnos en la superficialidad, sino que este templo vivo realmente sea nuestro Señor Jesucristo, el amo, dueño y Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paz y bien.